La paz del Señor esté siempre en tu corazón. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a la puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos. Acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Este segundo domingo de Pascua es también llamado el Domingo de la Misericordia y es establecido por el Papa San Juan Pablo II. Todas las lecturas, la primera, el Salmo, la segunda lectura y por supuesto el Evangelio, nos hablan de la misericordia de nuestro amadísimo Jesús. Y quiero enfocarme hoy en 2 puntos: en la unidad y en el soplo del Espíritu Santo. En primer lugar, en la unidad. Los discípulos, aunque estaban en la tristeza, sumergidos en el dolor, algunos en la decepción, estaban unidos. Incluso el mismo Tomás. Pero nos damos cuenta cómo Tomás estaba como luchando, ¿no? Luchando en esta unidad, luchando en esta constancia, en esta perseverancia a pesar del dolor. Muchos de nosotros podemos estar aquí, nos podemos identificar con Tomás en cuanto a su perseverancia. Algunas veces estamos unidos, otras nos separamos, estamos en la unidad, vamos y venimos, a causa, repito, de situaciones personales, situaciones familiares que nos van como sacando, ¿no? de esta relación, de esta unidad, de esta fraternidad en la comunidad cristiana. Eso pasaba con Tomás, porque si nos damos cuenta, Tomás era un hombre desde San Juan, si no me equivoco, capítulo 11, en el tema de la resurrección de Lázaro, pero en el versículo 16, donde el Señor les dice a sus discípulos que tienen que ir a Jerusalén para precisamente resucitar, traer a la vida a Lázaro. Allí Tomás dice: vayamos con el Maestro a morir con él, porque tenían el miedo de volver a Jerusalén, porque querían ya matarlo, apresarlo para matarlo. Y Tomás era el que le dijo a los discípulos: vayamos con él para morir con él, vayamos con el Maestro. O sea, es decir, Tomás era un hombre decidido también. Estaba fuertemente con el Señor. ¿Qué pasó después? De seguro empezó a enfriarse ese corazón. Y la unidad, ya estar con el Señor, ya estar con la comunidad, iba enfriándolo, y ya la unidad en él se iba fragmentando. Hasta llegar al punto de decir: si no meto mi mano en su costado, los dedos en el agujero, en cada herida, en cada llaga de sus manos, no creo. Eso me suele pasar a mí y quizás a ti también. Es que nos vamos enfriando, y cuando nos vamos apartando cada día más del Señor, nos vamos perdiendo y vamos perdiendo la fe. Pero aún así, Tomás hoy, Santo Tomás, es un modelo de constancia, porque en esta unidad nos muestra el Señor
Su misericordia es cuando uno es constante y cuando uno está luchando, el Señor no nos deja atrás. El Señor no deja ninguno atrás. Fíjate cómo no dejó atrás a Tomás. No lo dejó atrás, sino que vuelve a aparecerse, vuelve a encontrarse con Él. Y aún así, ahí lo logra ver. Y Tomás nos muestra a nosotros la profundidad de las heridas del Señor, la profundidad. Y esto nos dice mucho de la profundidad de la misericordia de Dios. Y tan profundo es que ha salido de Él estas palabras, Señor mío y Dios mío. Una profundidad que tú y yo decimos cuando lo tenemos a Cristo en la Eucaristía presente ante nosotros. Señor mío y Dios mío. Algo muy profundo que habla también de la misericordia profunda de Dios. Y es allí donde Tomás nos da esa gracia y dice el Señor, dichosos los que no han creído, o sea, los que creen sin ver, mejor dicho. Tú porque has visto. Y dice la palabra de Dios en la Biblia de Jerusalén que esto se refiere a los cristianos de la segunda generación, a los cristianos como tú y como yo, que le estamos viendo a Jesús en la Eucaristía, pero también lo vemos y este verlo en la Eucaristía se sustenta desde la fe también. Hoy damos gracias al Señor y vamos a pedirle por la unidad de nosotros los cristianos y de nosotros los seres humanos. Por último, el soplo del Señor ante los discípulos del Espíritu Santo los renueva. Jesús resucitado nos vuelve a renovar y nos renueva con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo que tú has recibido desde el bautismo hace tiempo, quizás, hoy nuevamente se renueva. Se renueva en el amor, en la gracia. Jesús resucitado renueva nuestras vidas. Ayer veía, y me pareció jocoso, una foto en uno de los estados del WhatsApp. Decía, cumplir años es obligatorio, pero envejecer es opcional. Así tal cual pasa con el Espíritu Santo. De seguro tú has recibido el bautizo hace muchos años. Eso es obligatorio, ya lo recibiste. Pero envejecer, aún teniendo el Espíritu Santo, envejecer con Él, ser un cristiano envejecido, eso depende de ti. Hoy damos gracias al Señor y vamos a pedirle no envejecer, sino mantener ese Espíritu Santo vivo, joven, con fuerza, con ánimo, con alegría, porque el Señor así me lo está dando y el Señor me está invitando a esta renovación. Vamos a renovar también nuestro espíritu, el Espíritu Santo que habita en nosotros y a vivir en la unidad para recibir siempre la misericordia del Señor y ser, por supuesto, misericordiosos con nuestros hermanos. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda, órate en fe y escucha que el Señor ya te está hablando.